El Banco Central de Paraguay dará a conocer el informe de estabilidad financiera. La agenda de la convocatoria cubre, digamos, el entorno internacional, que estará a cargo de Sebastián Diz, gerente de estudios económicos. Y los puntos, digamos, a tocar serían la actividad económica global de las principales economías y de los socios comerciales, la inflación en economías avanzadas, las condiciones financieras internacionales y la evolución, digamos, de precios de commodities. Posteriormente, en la coyuntura doméstica, que estaría haciéndolo, la actividad económica reciente, el comportamiento del mercado laboral y del índice de confianza del consumidor, la inflación, las expectativas y la proyección de la inflación y la política monetaria reciente. En tercer lugar, sistema financiero local, a cargo de Eugenio Samuel Cañete, director de análisis macroeconómico, que nos comentará acerca de la evolución del activo y del pasivo del sistema financiero, los créditos a los hogares y empresas, las expectativas para la concesión de créditos, comportamiento de la morosidad y las provisiones del sistema, comportamiento de los depósitos, la liquidez y rentabilidad, los indicadores de solvencia, la comparación internacional, los indicadores financieros y resultados de las pruebas de tensión. Y finalmente, los principales mensajes de este informe de estabilidad financiera. Como había indicado el economista jefe, yo estaré iniciando esta nueva presentación del informe de estabilidad financiera, hablando de el entorno internacional. Ok, empezando con las perspectivas de crecimiento, tenemos que el pronóstico de crecimiento global para este año, para el 2023, ha mejorado en los últimos meses. Así, entre abril y octubre, que es la fecha de este último informe, la proyección subió de 2.4 a 2.8% de crecimiento para el PIB global. Este comportamiento se explica principalmente por una mejora en las perspectivas de crecimiento para Estados Unidos, lo que se compensa con un ajuste a la baja en el pronóstico para China. Por otro lado, para la eurozona se sigue previendo un crecimiento moderado de 0.5% en este año, lo que coincide con la previsión del informe anterior. En el caso de Estados Unidos, la economía mostró un desempeño mejor a lo que se esperaba y las proyecciones de crecimiento para 2023 se ajustaron al alza de un 1% a un 2,1%. Esta mejora se relaciona con la evolución favorable del consumo y de la inversión y también con un mercado laboral que se ha mostrado resiliente durante este último año. Si miramos el periodo más reciente, sin embargo, se observan ya algunas señales de enfriamiento de la economía estadounidense. Específicamente en el mercado laboral se registró una menor creación de empleo y también tenemos un leve repunte en la tasa de desempleo. A lo que se suma una desaceleración en el crecimiento de los salarios. En cuanto a la economía china, el crecimiento perdió impulso, lo que puede atribuirse en gran parte a una débil demanda interna y también a la profundización de la problemática que enfrenta su sector inmobiliario. Y es en este contexto que las proyecciones de crecimiento para este año se revisan a la baja de 5.3% a 5%. Hay que mencionar, sin embargo, que este último mes se volvió a revisar al alza la proyección de China a 5.4%, lo que se explica por unos datos del tercer trimestre que fueron mejores a los esperados. Por otra parte, también a nivel internacional, un aspecto que es importante resaltar con respecto a los últimos meses es la escalada en las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, lo que implicó una mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales y también una mayor volatilidad en los precios del petróleo. Esta mayor incertidumbre, sumada a una política monetaria que se mantendría restrictiva por un tiempo prolongado en las economías avanzadas, y también la profundización de la problemática inmobiliaria en China que había mencionado antes, son algunos factores que explican que la previsión, o sea, una previsión de moderación de crecimiento global para el 2024 con respecto a este año. Más concretamente, se espera que el PIB global crezca en 2.6% en 2024
en comparación al 2.8% de este año. Pasando a la región, tenemos que la previsión de crecimiento de Brasil se corrigió al alza de 0.9 a 3%. Esta revisión se explica por los resultados que experimentó Brasil en el segundo trimestre. En este trimestre los resultados fueron mejores a lo esperado. Así, en ese periodo, el PIB creció a una tasa de 3,4% interanual lo que estuvo explicado fundamentalmente por un buen desempeño del gasto de consumo, tanto público como privado, y también un buen desempeño de las exportaciones. En cuanto a Argentina, se prevé una contracción económica en el 2023 y también para el año 2024. Fijándonos en este año, podemos ver que el PIB en el segundo trimestre se contrajo fuertemente, lo que estuvo explicado por el impacto de la sequía o el impacto que la sequía tuvo en su actividad agropecuaria. Por otra parte, los indicadores también sugieren que la actividad siguió siendo débil en el tercer trimestre. Para socios comerciales y socios del Mercosur, se tiene una mejora en las proyecciones de crecimiento para 2023. Esto se estaría explicando principalmente por las mejores perspectivas de Brasil. En cuanto a 2024, se esperan tasas de crecimiento similares a las de este año. Entonces, en resumen, podemos ver que se prevé que la economía, tanto global como de socios comerciales, sigan creciendo, aunque a un ritmo menor en relación a los patrones históricos previos a la pandemia. Y en línea con estas tasas de crecimiento, el impulso externo para la economía paraguaya seguiría siendo positivo, sin embargo, sería moderado. En cuanto a la evolución de los precios, en estos últimos meses se dio una moderación en las presiones inflacionarias a nivel global. Sin embargo, hay que mencionar que se siguen registrando tasas relativamente elevadas en varias economías. Los factores que contribuyeron a esta desaceleración de la inflación fueron, por un lado, la reducción en los precios de los commodities, por otro, el endurecimiento de la política monetaria, y también contribuyó el repliegue de medidas de estímulo fiscal que fueron implementadas durante la pandemia. Fijándonos en el caso de Estados Unidos, podemos ver que la inflación también, o sea, en línea con otras economías, ha venido moderándose de tal manera a que en octubre se ubicó en 3.2%. La tasa de inflación interanual de su medida de inflación total se ubicó en 3,2%. La inflación subyacente también se moderó en Estados Unidos, ubicándose en un 4%. Ahora hay que mencionar que, sin embargo, a pesar de esta desaceleración, las medidas de inflación en Estados Unidos todavía se encuentran bastante por encima del nivel meta de este país, que es del 2%. Y es en este contexto que la Reserva Federal aumentó el rango de las tasas referenciales en los últimos meses. Concretamente, desde marzo, la Reserva Federal subió sus tasas en 50 puntos básicos. Y de esta manera, luego de hacer estos ajustes, en el mes de noviembre, el objetivo de la tasa de los fondos de la Fed se ubica en el rango de 5.25 a 5.5%. Finalmente, por otro lado, hay que mencionar que las expectativas de tasas de interés altas por un tiempo prolongado se elevaron a causa de un desempeño mejor a lo previsto a inicios del año. Y la convergencia también lenta o más lenta de lo que se esperaba de la inflación a su nivel objetivo del 2%. En el escenario, es en este escenario de subas de tasa de política monetaria que las tasas de interés de largo plazo de Estados Unidos se incrementaron y el dólar se fortaleció a nivel tanto global como regional. Así, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos con vencimiento a 10 años estuvo oscilando alrededor del 5% en la segunda mitad de octubre. Este nivel es 140 puntos básicos superior a lo que se observaba en el último informe de estabilidad financiera correspondiente a mayo. Ahora, en este contexto, el costo de financiamiento en moneda extranjera para países de la región se incrementó, lo que se explicó especialmente por este aumento en la tasa libre de riesgo que se relaciona con las tasas más elevadas de economías avanzadas. Después, por otro lado, también podemos ver que el índice de DXY
que mide el valor del dólar frente a una canasta de monedas, mostró una trayectoria ascendente, especialmente desde el mes de julio. Si consideramos su cotización al cierre de octubre de este año, este índice presenta o indica una apreciación del dólar de 4,1% con respecto a su cierre del mes de 2023, de marzo de 2023. En ese mismo periodo, las monedas de Chile, Paraguay, Uruguay y Perú se depreciaron frente al dólar estadounidense, mientras que experimentaron apreciación las monedas de Brasil y Colombia. Ahora, si miramos al periodo más reciente, tenemos que destacar que en el último mes la inflación sorprendió a la baja en Estados Unidos, y así también hubo una sorpresa relacionada con el dato de creación de empleo. Y con estos resultados, el mercado anticipa que las tasas de interés de la Reserva Federal ya no vuelvan a subir y que el primer recorte de tasas se realice a inicios del segundo trimestre de 2014. Y es que en este contexto que se observó una disminución en el rendimiento de los bonos de largo plazo, también un aumento de los índices bursátiles y una moderada depreciación del dólar durante este último mes. Ok, en cuanto a precios de commodities, desde el último informe se observa una desaceleración de los precios internacionales de los productos agrícolas relevantes para Paraguay. La cotización de la soja en Chicago mostró una reducción del 13% al cierre de octubre con respecto al cierre del primer trimestre. Esto se explica por las mejores perspectivas de suministros a nivel mundial y en especial en América del Sur. También el maíz se redujo en 27% y el trigo en 17% con respecto a los niveles de marzo. Y esto también está vinculado con unas buenas perspectivas para la producción mundial y también por la acumulación de existencias. En el sentido opuesto, tenemos que los precios del petróleo repuntaron durante este periodo. Así, desde el último informe, el Brent aumentó en un 15% para ubicarse en el mes de octubre $90 el barril. En estos últimos meses, el principal factor de presión al alza para el precio del petróleo fueron los recortes de suministro por parte de países miembros de la OPEP. Ahora, en contrapartida, la política monetaria más agresiva en economías avanzadas y una lenta recuperación de la economía china serían factores que pondrían presiones a la baja para la cotización del Brent. Finalmente, si miramos a este periodo más reciente, más concretamente desde octubre, tenemos que las nuevas tensiones geopolíticas en Oriente Medio generaron un aumento en la incertidumbre y la aversión al riesgo por el impacto que podría tener este conflicto en los mercados de commodities energéticos. Sin embargo, de momento, el impacto de este conflicto sobre los precios fue moderado. Y desde esta manera que en las últimas semanas los precios internacionales del petróleo disminuyeron y se ubicaron por debajo de los $90. Ok, sin embargo, hay que mencionar que se mantiene la incertidumbre en cuanto a la evolución futura de los precios. Más que nada, esta incertidumbre se relaciona con las acciones que puedan tomar los países miembros de la OPEP. Ok, entonces, en resumen, pudimos ver que con relación al informe anterior tenemos una mejora en las perspectivas de crecimiento, tanto globales como regionales para el 2023, lo que se explicaría más que nada por el comportamiento o las previsiones, mejores previsiones para Estados Unidos en el caso de la economía global y para Brasil en el entorno más regional. Para 2022, los niveles de crecimiento serían similares a los de 2023, los cuales, si los comparamos con los niveles históricos, siguen siendo moderados con relación a estos promedios históricos. En cuanto a la inflación global, esta siguió moderándose, pero sigue siendo bastante elevada y sigue ubicándose, en muchos casos, muy por encima de los niveles objetivos de los bancos centrales. En línea con este comportamiento de la inflación que sigue esa desaceleración siempre sigue elevada, en economías avanzadas se sigue observando un aumento en las tasas de política monetaria.
las cuales se prevé que se mantengan por un periodo prolongado. Y finalmente podemos ver esta divergencia en el comportamiento de los precios de commodities con los alimentos con tendencia a la baja, mientras que los precios energéticos están subiendo, lo cual implicaría un empeoramiento en los términos de intercambio del Paraguay. Ok, con esto culmino la parte internacional y le cedo la palabra al economista jefe que estará hablando de la coyuntura doméstica. Muchas gracias, Sebastián. Respecto a la coyuntura doméstica, mencionar, digamos, que en el 2023 se prevé un crecimiento de 4,5%, impulsado por los tres sectores económicos. En el sector primario, la recuperación de la agricultura sigue explicando en buena parte el crecimiento del PIB, aunque se estima un crecimiento inferior con relación a la revisión anterior, de 30% que habíamos esperado como crecimiento para ese sector. En el último informe de política monetaria lo hemos corregido, digamos, en un 20,5%. En ese sentido, una menor producción de trigo y de maíz han justificado justamente ese ajuste a la baja. Ganadería exhibió también un nivel de faenamiento de ganado bovino por debajo de lo esperado, en línea con precios de exportación más reducidos e incertidumbre en cuanto a la demanda externa, por lo cual, digamos, se estima una contracción en torno al 0,9% para el 2023, 1,8 puntos porcentuales por debajo del informe anterior. No obstante, acá mencionar, digamos, una nueva información, que es justamente la habilitación del mercado americano para las exportaciones cárnicas, lo cual, si bien, digamos, probablemente en los primeros tiempos, digamos, sea de mucho volumen, lo exportado sí, digamos, representa un sello, digamos, de calidad para la carne bovina paraguaya. En el sector secundario, la manufactura se ajustó a la baja de 1,7 a 1,1%. Esto por la menor dinámica esperada para aquellos rubros vinculados al sector agropecuario. Sin embargo, una mayor generación de energía eléctrica de las binacionales, como consecuencia justamente del aumento de caudal hídrico del río Paraná, permitió una proyección de electricidad y agua superior a la estimada en la revisión anterior, de 10,3%, que habíamos esperado. Eso se aumentó, digamos, a un 13,8%. Las construcciones siguen proyectando una retracción de 4% en el año, un poco como mostrábamos en el informe de política monetaria. Lo que estamos viendo es una convergencia de los niveles de actividad de construcción hacia niveles, digamos, más compatibles con lo que fue el crecimiento de este sector en el periodo prepandémico. En el sector terciario se ha observado una dinámica mejor, digamos, a la esperada, acompañada de buenas expectativas para el último trimestre. En particular, se prevé un crecimiento mayor del comercio de 2,9% a un 5,2%. Y esto se explica principalmente por el impulso de las importaciones bajo el régimen de turismo. Asimismo, se siguió registrando un buen desempeño en ciertos servicios como hoteles y restaurantes, servicios a las empresas, servicios a los hogares, en la intermediación financiera y los servicios gubernamentales, que permitieron una revisión al alza del sector otros servicios de un 3,2% hacia un 3,4%, y en los servicios gubernamentales de 3,7% a un 4,5%. Las exportaciones, justamente conforme a los datos de comercio exterior, se ha visto un buen dinamismo. Se espera, digamos, un crecimiento importante, principalmente como consecuencia de mayores exportaciones de energía eléctrica e incremento de las reexportaciones y, lógicamente, un aumento importante principalmente de aquellos productos primarios. Las importaciones también, una mayor expansión. Principalmente, como mencionaba anteriormente, las importaciones bajo el régimen de turismo tienen una dinámica importante e incremento, y también estamos observando un incremento en las importaciones de maquinaria y equipos, que principalmente de aquellos sectores principalmente vinculados a la agricultura. La formación bruta de capital fijo, digamos, tiene un crecimiento negativo. Esto está
explicado principalmente por las construcciones. Sin embargo, hay una corrección, digamos, en esa estimación de crecimiento negativo de un -3 a un -2,5%, y esto principalmente por el mejor desempeño que se está observando en las importaciones de maquinarias y equipos. El consumo público sería mayor, digamos, el crecimiento debido a aumentos en las remuneraciones de salarios en sectores de la educación, salud y seguridad nacional, e incremento también en las compras de bienes y servicios por parte del sector público. Y el consumo privado, también un crecimiento positivo por las mayores compras principalmente de servicios, bienes no durables y también bienes durables. Respecto al mercado laboral, se observó un aumento del empleo y una caída de la tasa de desempleo en el tercer trimestre. La cantidad de ocupados al tercer trimestre del año 2023 está alrededor de 2.899.000 personas, de las cuales cerca del 58% son hombres y 42% mujeres. El aumento de los ocupados con respecto al tercer trimestre del 2022 fue de un 2,5%. Y estamos hablando de un aumento en los nuevos empleos en torno a 69.000 personas. Con respecto al trimestre anterior, creció un 0,5%, unos 13.061 nuevos empleos. Y entre el segundo trimestre del 2023 y tercer trimestre del 2023, la tasa de desocupación se mantuvo relativamente similar, 5,8 versus el 6%. La confianza al consumidor también ha evolucionado favorable en los últimos meses. Se puede ver justamente tanto el índice, el ICC, digamos, en zona, digamos, de optimismo durante 11 meses consecutivos, y también con valores, digamos, de estos índices bastante importantes, o sea, por encima de meses previos, ¿verdad? Y bastante cercanos, digamos, a los picos que habíamos observado en 2018. Recordemos que el ICC permite sintetizar, digamos, el grado de optimismo de los que los consumidores sienten sobre el estado general de la economía, es decir, sobre su situación financiera particular, la de su hogar y la economía en general. En este contexto, el ICC nos proporciona elementos de análisis muy importantes para valorar las expectativas de los consumidores y su grado de confianza en la marcha de la economía. Por otro lado, las presiones inflacionarias se han moderado en el 2023 y las expectativas privadas del último día se han alineado a la meta del 4%. Esto principalmente debido a las menores presiones derivadas del ámbito externo, por el lado de los precios de commodity, la postura restrictiva de la política monetaria y las expectativas, digamos, que están alineadas a la meta. Entendemos son factores que han contribuido a la desaceleración de la inflación en los últimos trimestres. En octubre, la inflación interanual del IPC fue un 3,5%, por debajo de la tasa registrada en marzo del 2023, que fue la publicación del IEF anterior, que estaba en 6,4%. En el mismo sentido, la tasa interanual del IPC-SAE, que es aquella parte del IPC sin los alimentos y la energía, se redujo de 5,6% registrado en marzo del 2023 a 4,4% verificado en octubre del 2023. Desde el último IEF, la mediana de expectativas de inflación para los próximos 12 meses se ajustaron a nivel del centro del rango meta de la banca matriz en 4%, al tiempo que las expectativas para el horizonte de la política monetaria se han mantenido también en 4%, esto principalmente de finales del año 2022. En este contexto, la proyección de inflación para el 2023, en el último informe de política monetaria, se había corregido un 4,1% a un 3,8%, mientras que para el 2024 se mantuvo, digamos, en un 4%, con una convergencia justamente hacia el 4% desde abajo hacia arriba, a diferencia de otros países de la región que aún se encuentran por encima, digamos, de sus metas, incluso algunos por encima de sus rangos metas. Entendemos que esta reducción en la proyección obedece a la menor presión de los precios de commodities, como habíamos visto recientemente durante el tercer trimestre del 2023, una moderación más rápida de la inflación total desde el inicio del tercer trimestre, explicada por los alimentos y combustibles que habían aumentado fuertemente en años anteriores,
Y si bien, digamos, se registró un repunte en el mes de septiembre por incremento de los combustibles y de la carne vacuna, los datos observados se ubicaron por debajo de la trayectoria prevista en el informe anterior. En este contexto, el Banco Central redujo la tasa de política monetaria en los últimos meses y las tasas de mercado han comenzado a responder gradualmente. En las reuniones de política monetaria llevadas a cabo durante el tercer y cuarto trimestre del 2023, la TPM disminuyó en 125 puntos básicos. En agosto la tasa referencial se redujo de 8,50 a 8,25, en septiembre a 8, en octubre a 7,75 y en noviembre a 7,25%. Con esto, las tasas de facilidad permanente de depósito y de facilidad permanente de liquidez se ubicaron en 7 y 7,50 anual respectivamente en lo que va del cuarto trimestre. Por su parte, las tasas de interés de mercado en moneda local han comenzado a reducirse en los últimos meses. Promedio ponderado de las tasas activas con tarjeta de crédito sobre giro fue de 15% en septiembre, 15,7% su nivel en marzo. Mientras que el promedio ponderado de las tasas pasivas de 4,8%, 5% habíamos observado en marzo, y las tasas pasivas de los depósitos en CDA pasó de 9,1 a 8,4 desde el último informe. Este comportamiento de las tasas podría relacionarse en parte con esta reducción en la TPM en el periodo reciente, lo cual ha comenzado a reducirse de agosto y que gradualmente podría ir reflejándose en las tasas de interés del mercado. La rápida convergencia de la inflación permite que Paraguay tenga una de las TPM más bajas de la región actualmente. Justamente aquí podemos ver la trayectoria de las tasas con los ajustes, digamos, en los niveles de la TPM de distintos países. Chile ha ajustado su tasa en 250 puntos base, Perú 75 puntos base, Brasil 150 puntos base, Uruguay 225 puntos base, Colombia todavía no ha realizado ajustes y Paraguay en 125 puntos base. Justamente ahí podemos observar que la TPM, digamos, de Paraguay es una de las que se encuentran en menores niveles respecto a los demás países. Hasta acá la presentación, cedería la palabra del sistema financiero a Eugenio Samuel Velázquez. Entonces, dado este contexto internacional y local un poco más favorable respecto a lo que fue el IEF anterior, el activo total del sistema financiero ha mostrado también un mayor dinamismo en los últimos meses. Como se puede notar, en el mes de septiembre registró un crecimiento interanual de 12,2%, que es una tasa superior a la tasa del 6,2% que se había reportado en el informe anterior y también es superior a la tasa del 2,9% que se había observado un año atrás. Y por citar un número, el activo total a septiembre se ubicó en torno a 28.700 millones de dólares, aproximadamente representa 65% del PIB. Lo que se puede notar en el gráfico de la izquierda es que la mayor dinámica del activo se explicó fundamentalmente por el aumento de los créditos, aunque también debe notarse que los otros componentes del activo, que son más líquidos, como las inversiones en valores, que incluye valores públicos y privados, y los activos en el BCP, como por ejemplo el encaje legal y los depósitos en la FPD del Banco Central, han contribuido también positivamente en el crecimiento de los activos. Específicamente hablando de los créditos, lo que se puede ver en el gráfico de la derecha es que el dinamismo de los préstamos ha aumentado en los últimos meses, luego de registrar un crecimiento en torno a 6% hacia mayo del 2023. En septiembre cerró con un crecimiento interanual de 8,6%. Al mirar los créditos por tipo de moneda, lo que se ve es que en moneda nacional registró un crecimiento de 7,7% interanual, que es también superior a la tasa que se había observado al cierre del IEF anterior, que fue en marzo. Esta tasa de 7,7% se explicó principalmente por las mayores colocaciones de créditos para consumo, vivienda y construcción. Y esta mejora del crecimiento de los créditos se da, como ya se mostró en el bloque anterior, en un contexto de recuperación de la economía, del empleo. La inflación también ha venido moderándose y la confianza del consumidor
también ha mejorado en los últimos meses. En el mismo sentido, en el gráfico de la derecha, lo que se puede ver es que el crédito en moneda extranjera también creció a una tasa interesante de 2 dígitos. Se puede ver que el crecimiento fue 10% en septiembre, un punto por encima de lo que se había observado en marzo del 2023. Se puede observar que en el caso del crédito en moneda extranjera, el crecimiento estuvo impulsado por la mayoría de los sectores económicos, pero se destacan los créditos destinados al sector industrial y al comercio, tanto comercio al por mayor como al por menor. Por otro lado, se ve que una incidencia negativa de los créditos destinados al sector agrícola y que nosotros entendemos que estos se redujeron en relación al año pasado y que podría estar explicado por la mejora de la producción agrícola en el 2023 y por los buenos precios internacionales también de los productos agrícolas. Y en ese contexto, la necesidad de financiamiento del sector agrícola pudo haberse reducido en el presente año. Analizando el crédito desde otra perspectiva, lo que se puede observar es que los préstamos a los hogares han seguido creciendo en los últimos meses. En el último mes de septiembre se observó un crecimiento de 14,5%, que está levemente por debajo de la tasa observada al cierre del IEF anterior. La tasa interanual de septiembre, el 14,5%, se explicó fundamentalmente, como se puede ver en el gráfico de la izquierda, se explica en gran medida por los créditos destinados a consumo general, que tuvo una incidencia de más de 10 puntos en el 14,5%. Y en menor medida, este crecimiento del 14,5% se explicó por los créditos destinados a vivienda, que estos créditos tuvieron una incidencia de 4,4 puntos porcentuales. Sobre el punto, sobre respecto a los créditos a los hogares, quisiera remarcar de que en los últimos meses se ha visto una moderación en la tasa de morosidad. Hace un año atrás, la morosidad de los créditos destinados a los hogares estaba en torno a 6,7% y esto se redujo a 6,3% en el último dato de septiembre. En relación a los créditos a las empresas también se observa una buena dinámica, un crecimiento de 7,7% en septiembre, que está un punto porcentual por encima de las tasas reportadas en el informe anterior. Entre los sectores que más incidieron en el aumento interanual se destacan el comercio al por mayor, industria y construcción. Respecto a la morosidad, también destacar que la tasa se sitúa en torno a 1,9%, muy similar a la registrada un año atrás. Finalmente, para cerrar la parte de créditos, señalar que hacia adelante se prevé que las colocaciones sigan expandiéndose. Conforme a la encuesta de situación general del crédito del tercer trimestre, se puede ver que en el gráfico de la izquierda, que los índices de difusión de las expectativas de concesión de créditos para los próximos 3 meses, 6 meses y 12 meses están por encima del 50, están en la zona de optimismo. Se resalta que para el corto plazo, para los 3 meses, hay mejores expectativas para los créditos al comercio, consumo y pequeñas empresas, que entendemos es coherente con el mayor dinamismo de la actividad económica que suele observarse en el último trimestre de cada año. Para la agricultura, para la ganadería y para la construcción, las expectativas son más favorables para los próximos meses. Pero en resumen, lo que se ve es que las expectativas son positivas para todos los sectores económicos y para todos los horizontes consultados al sector financiero. En el gráfico de la derecha se puede notar que por el lado de la oferta de créditos tampoco habría inconvenientes para atender una eventual mayor demanda de créditos en los próximos meses. Por lo que consideramos que, dada la recuperación económica que estamos viendo y las mejores expectativas de la economía, la demanda de créditos eventualmente puede ir aumentando y desde el sector financiero, al menos según esta encuesta, no habría ningún inconveniente para atender esta mayor demanda. En cuanto al riesgo de crédito, pasamos a ver un poco la morosidad. La tasa de morosidad se mantuvo relativamente estable en los últimos meses, como se puede ver en la línea verde. Aumentó ligeramente respecto al año pasado, pero pasó de 3,3 a 3,4%. Pero acá hay que resaltar que la medida expresada de riesgo de crédito ha continuado con una trayectoria descendente observada desde octubre de 2020.
me refiero a la línea roja en el gráfico de la izquierda. En septiembre la morosidad, la tasa de morosidad estresada fue de 9,1%, y si uno se fija en el gráfico de la línea roja, eso llegó a estar cerca del 20% en el momento más complejo de la pandemia. Este comportamiento a la baja de la cartera estresada se explica principalmente por la reducción de los créditos reprogramados. Estos créditos habían representado casi 10% de la cartera ya por septiembre, octubre del 2020, y hoy representan nada más el 2% de la cartera vigente, la cartera total. Por otro lado, otra cuestión a destacar es que las previsiones del sistema financiero muestran una cobertura de más del 100% de la cartera vencida. En resumen, podemos decir que el riesgo de crédito del sistema financiero se mantiene en niveles acotados, y además existe una cobertura suficiente de la cartera vencida por cualquier eventualidad. Por otro lado, así como los créditos han evolucionado positivamente, los depósitos también han experimentado una buena dinámica durante el 2023. El total de depósitos creció 11%, y si uno mira por moneda, que es el moneda nacional, el gráfico de la izquierda, el crecimiento en el último mes del informe fue de 12,7% interanual, una tasa mucho más alta a la reportada en el informe anterior, que fue de 3,2%. Así también los depósitos en moneda extranjera registraron un crecimiento de 9,1% interanual, mayor al 2% observado en marzo de este año. Como puede notarse en ambos gráficos, el incremento de los depósitos en ambas monedas se explica fundamentalmente por el aumento de los depósitos en la forma de CDA, que son instrumentos de ahorro a plazo. Entendemos que estos han sido favorecidos por un contexto de tasas de interés más elevadas en lo último que se observó en los últimos 2 años. Las tasas pasivas de los CDA en moneda local aumentaron de 5,4% a 8,4% en los últimos 2 años. Y también las tasas en moneda extranjera para los CDA aumentaron de 2,6 a 5,6%. Es decir, en ambos casos aumentó aproximadamente 300 puntos básicos en los últimos 2 años. Además, en el caso de los depósitos en moneda extranjera, los mayores ingresos de divisa en el 2023 por las mayores exportaciones agrícolas principalmente también pudieron haber contribuido positivamente en la expansión de los depósitos en moneda extranjera. Por otro lado, pasando un poco a ver lo que es la liquidez, el riesgo de liquidez es un riesgo inherente al negocio financiero, y una forma de mitigar este riesgo es mediante la inversión en instrumentos líquidos. Con respecto a los indicadores, lo que vemos es que estos se han mantenido relativamente estables e incluso mejoraron en el último año. La relación de activos líquidos sobre pasivos de corto plazo se ubicó en 21,1%, cifra que es superior a la observada un año atrás de 19,8%. Después también calculamos una medida un poco más amplia de activos líquidos, que incluye disponibilidades más inversiones temporales, y ese indicador más amplio está en 35,9% al cierre de este informe, y también fue superior al nivel que observamos un año atrás. En el gráfico de la derecha pasamos a analizar un poco el comportamiento de la rentabilidad, que ha seguido una trayectoria ascendente iniciada desde fines del 2021, luego del impacto negativo causado por la pandemia en el sistema financiero. En términos interanuales, la utilidad siguió recuperándose de manera significativa en el 2023. En consecuencia, los indicadores que estamos mostrando aquí, como el ROA, el ROE, alcanzaron en septiembre cifras de 2,3% en el caso del ROA y 18,1% en el caso del ROE, que es, como se puede notar, son tasas superiores a los niveles observados hace un año atrás. Y destacar finalmente en esta lámina que en gran medida el aumento de la rentabilidad se explica por los márgenes financieros. También en cuanto a la solvencia, se destaca que los indicadores, si bien se han moderado un poco en el margen, se mantienen muy por encima de los requerimientos mínimos que establece nuestra regulación local. En septiembre de 2023, la relación de capital principal
Nivel 1 sobre activos y contingentes ponderados por riesgo se ubicó en 13,8%, que es la línea roja, situándose por encima del mínimo regulatorio para ese indicador, que es de 8%. También el capital regulatorio más amplio, que incluye el capital nivel 1 y capital nivel 2, sobre activos y contingentes ponderados por riesgo, alcanzó la cifra de 17%, superior también al 12% que establece la normativa local. Comparativamente, mirando un poco nuestros indicadores desde una perspectiva regional, lo que se puede destacar es que los indicadores de solvencia y de rentabilidad del sistema financiero se ubican por encima de los promedios de los países de la región, mientras que la tasa de morosidad está en un nivel muy similar a lo que es el promedio de los países de la región que hemos seleccionado en esta lámina. Finalmente, en esta lámina se presentan los resultados de las pruebas de tensión del sistema financiero, que incluye a bancos y financieras. Básicamente, este ejercicio consiste en simular escenarios complejos para las entidades del sistema financiero. En estos escenarios se supone un deterioro importante de la cartera vigente, 6% en el caso de un shock que le llamamos adverso y 8% en el caso del shock extremo. Se asume que esta cartera que se deteriora pasa de la categoría 1 a la 3, con lo cual, además de aumentar la morosidad, se requiere un mayor nivel de previsiones y eso impacta en la rentabilidad y en el patrimonio de las entidades. Por otro lado, debido a que aumenta la cartera riesgosa y con ella las previsiones, se reduce también el valor de los activos y contingentes ponderados por riesgo, y de esa manera lo que se evalúa en el ejercicio es el impacto del shock en el indicador de solvencia tras los diversos escenarios considerados simulados. Y como se puede ver en los gráficos, las pruebas de tensión indican que a nivel agregado el sistema financiero se mantiene o se mantendría en una posición de solvencia adecuada ante la ocurrencia de shocks extremos. Estos escenarios, si bien son extremos, tienen una baja probabilidad de ocurrencia. Hasta aquí es la parte del sistema financiero local, y finalmente, para cerrar la presentación, hacer un breve resumen de los principales mensajes del informe de estabilidad financiera del mes de noviembre de 2023. Destacar que el crédito ha seguido evolucionando favorablemente, tanto en moneda local como extranjera, y las perspectivas también son positivas para los próximos meses. También mencionar que la tasa de morosidad permanece en niveles bajos, y destacar que esto se ha dado en un contexto en que la cartera reprogramada ha seguido reduciéndose en los últimos meses. El sistema financiero mantiene una elevada cobertura de riesgo. Como vimos, las previsiones cubren más del 100% de la cartera vencida. Los indicadores de liquidez, de rentabilidad y solvencia del sistema financiero se mantienen en niveles adecuados. Como pudimos ver también, los indicadores de liquidez y de rentabilidad han aumentado respecto a un año atrás, y la solvencia, por más que sea moderado en el margen, está muy por encima de los niveles mínimos requeridos. Las pruebas de tensión indican también que el sistema financiero en su conjunto podría hacer frente a shocks extremos. El indicador de solvencia se mantuvo por encima del mínimo requerido luego de los distintos escenarios simulados. Por último, mencionar de que la recuperación de la actividad económica, los buenos resultados del mercado laboral, la moderación de la inflación, la reducción de las tasas de interés de mercado y las buenas expectativas de los agentes económicos son factores muy positivos que podrían contribuir al desempeño del sector financiero a los próximos meses.